La noche en la que todo parece decidido sobre el papel es, curiosamente, la misma en la que el fútbol suele reírse de quienes creen entenderlo todo. Y eso es exactamente lo que se respira en la previa del enfrentamiento entre el Real Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa y el siempre imponente Bayern Múnich, un duelo que no solo enfrenta camisetas históricas, sino ideas, momentos y, sobre todo, decisiones que pueden marcar una temporada entera. Porque sí, aquí no se trata solo de quien juega mejor, sino de quien elige mejor, de quien arriesga en el momento justo y de quien entiende que en este tipo de partidos los detalles pesan más que cualquier estadística bonita que puedas encontrar en un gráfico. Arbeloa lo sabe, y lo sabe bien, porque si algo ha demostrado en su etapa reciente es que no es un técnico de los que se esconden detrás de discursos vacíos. Él decide, se equivoca o acierta, pero decide. Y en esa decisión aparece el primer punto caliente de esta historia, la lista de convocados. Una lista que, como siempre, dice mucho más de lo que parece a simple vista. Porque no es solo una enumeración de nombres, es una declaración de intenciones. Es Arbeloa diciendo sin decirlo directamente cómo quiere jugar, qué partido imagina y hasta qué tipo de batalla está dispuesto a librar. En la portería, la elección parece clara, pero incluso ahí hay matices. El guardameta titular no solo tendrá que parar, tendrá que liderar desde atrás, ordenar a una defensa que, frente al Bayern, no puede permitirse ni medio segundo de desconexión. Porque si algo caracteriza al conjunto alemán es su capacidad para castigar errores con una precisión casi insultante. No necesitan 10 oportunidades, con 2 les basta. La defensa, por su parte, es donde empiezan los verdaderos dilemas. Arbeloa ha optado por una mezcla de juventud y experiencia que busca equilibrio, aunque ese equilibrio, siendo honestos, es más frágil de lo que algunos quieren admitir. Los laterales tendrán un papel clave, no solo en defensa sino en salida de balón, porque el Bayern presiona alto, presiona bien y presiona con intención. No es una presión decorativa, es una presión diseñada para hacerte dudar. Y cuando dudas contra el Bayern, estás perdido. En el centro de la defensa, la elección de los centrales deja entrever que Arbeloa espera un partido intenso, con duelos constantes, con balones divididos que no se pueden negociar. Aquí no hay espacio para la estética, aquí se trata de sobrevivir. Y si hay que despejar al tercer anfiteatro, se despeja. No pasa nada. Nadie gana un partido de este nivel por sacar el balón bonito desde atrás si eso implica regalar ocasiones. El centro del campo es, como siempre, el corazón de todo. Y aquí Arbeloa ha hecho algo interesante. Ha apostado por jugadores con capacidad para manejar el ritmo, pero también con piernas para sostener la presión rival. Porque contra el Bayern no basta con tener talento, hay que tener resistencia. Es como intentar correr una maratón mientras alguien te persigue con intención de quitarte el balón. No es agradable, pero es lo que hay. Uno de los nombres que más llama la atención en la convocatoria es ese mediocampista que algunos consideran irregular, pero que en noches grandes suele aparecer. Ya sabes de quién hablo. Ese jugador que puede desaparecer durante 20 minutos y, de repente, meter un pase que rompe el partido. Arbeloa confía en él, y eso ya dice mucho. Arriba es donde el asunto se vuelve todavía más interesante. La delantera elegida combina velocidad, desborde y cierta dosis de imprevisibilidad. Porque sí, el Madrid necesita marcar, pero también necesita incomodar. Necesita que el Bayern no se sienta cómodo ni siquiera cuando tiene el balón. Y eso se consigue con presión, con inteligencia y sobre todo con valentía. Y si ya estás flipando con cómo se está planteando este partido, suscríbete, porque lo que viene ahora es donde realmente se entiende todo. Porque la convocatoria es solo el principio. Lo realmente importante es cómo se traduce eso en el campo o en las alineaciones. Todo apunta a que Arbeloa apostará por un sistema flexible, uno de esos que en teoría es un 4-3-3, pero que en la práctica puede convertirse en un 4-5. Uno cuando toca sufrir o en un 3-4-3 cuando el equipo se lanza al ataque. Es decir, un sistema que no es un sistema, sino una herramienta. El Bayern, por su parte, no va a cambiar demasiado su identidad. Presión alta, circulación rápida y una capacidad casi mecánica para generar superioridades en las bandas. Es un equipo que no improvisa, ejecuta. Y eso en este tipo de partidos puede ser una ventaja, o una trampa. Porque cuando todo está tan mecanizado, cualquier pequeño fallo se amplifica. El duelo en el centro del campo será, sin exagerar, una batalla táctica.
No solo se trata de quién corre más, sino de quién interpreta mejor los espacios. El Madrid tendrá que ser inteligente, saber cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. Porque sí, a veces dormir el partido también es una forma de atacar. En defensa, la clave estará en cerrar los pasillos interiores. El Bayern es especialmente peligroso cuando encuentra espacios entre líneas, cuando puede conectar con sus jugadores más creativos en zonas donde la defensa duda. Y en ese momento, todo se desmorona. Por eso Arbeloa ha insistido tanto en la concentración. Porque en este tipo de encuentros el rival no te gana, tú te derrotas solo si no estás atento. Y luego está el factor emocional. Porque jugar contra el Bayern no es solo un reto deportivo, es un reto psicológico. Es enfrentarte a un equipo que históricamente ha sabido competir en este tipo de escenarios. Que no se pone nervioso. Que no se acelera. Pero el Madrid tampoco es precisamente un novato en estas situaciones. De hecho, si algo caracteriza al conjunto blanco es su capacidad para aparecer cuando nadie lo espera. Para convertir noches imposibles en historias que luego se repiten durante años. Y eso pesa. Vaya si pesa. La grada también jugará su partido. Porque el ambiente puede empujar, puede incomodar, puede hacer que un jugador dude en el momento menos oportuno. Y en partidos tan igualados, una duda es todo lo que necesitas para perder. Arbeloa lo sabe y ha preparado el encuentro con una mezcla de pragmatismo y ambición. No quiere un partido loco, pero tampoco quiere renunciar a atacar. Es una línea fina, casi invisible, la que separa la valentía de la imprudencia. Y en esa línea se decidirá todo. Hay quienes dicen que el Bayern es favorito. Y sí, sobre el papel puede serlo. Tiene una plantilla profunda, experiencia y una estructura muy definida. Pero el fútbol no se juega en el papel. Se juega en el césped. Y ahí las certezas se convierten en dudas con una facilidad sorprendente. El Madrid, por su parte, llega con esa mezcla peligrosa de necesidad y confianza. Necesidad de demostrar, confianza en su capacidad para hacerlo. Es una combinación que puede ser explosiva, en el buen sentido. Y aquí es donde entra el detalle que muchos pasan por alto. Los cambios. Porque en este tipo de partidos, los suplentes no son secundarios. Son protagonistas potenciales. Arbeloa ha convocado jugadores que pueden cambiar el ritmo del partido, que pueden aportar frescura, que pueden romper una dinámica. Y eso es clave. Porque cuando el partido entra en su fase final, cuando las piernas pesan y la cabeza empieza a fallar, es cuando aparecen esos jugadores que con una acción, lo cambian todo. Así que sí, la convocatoria importa. La alineación importa. La táctica importa. Pero al final, todo se reduce a quien está dispuesto a dar ese paso extra. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que este no es un partido cualquiera, así que dale al botón de suscribirte, porque este tipo de análisis no lo vas a encontrar en cualquier sitio. La conclusión es clara, aunque no sencilla: el Madrid de Arbeloa tiene armas para competir, pero necesita rozar la perfección. El Bayern, en cambio, puede permitirse un pequeño margen de error. Y eso, en fútbol, es una ventaja enorme. Pero también es una presión. Porque cuando todos esperan que ganes, cualquier tropiezo se convierte en un terremoto. Y ahí, justo ahí, es donde el Madrid puede encontrar su oportunidad. En esa pequeña grieta que aparece cuando el favorito duda. En ese instante en el que el partido deja de ser lo que estaba previsto y se convierte en algo completamente distinto. Porque al final, y esto conviene no olvidarlo, el fútbol no premia al que parece mejor, sino al que lo demuestra en 90 minutos. Y esos 90 minutos prometen ser cualquier cosa menos normales. Y esos 90 minutos prometen ser cualquier cosa menos normales, precisamente porque cada microdetalle previo ya está cargado de significado, como si el partido hubiera empezado mucho antes de que el árbitro siquiera mire su reloj. Porque si uno se detiene un segundo más de lo habitual, empieza a ver cosas que no aparecen en las alineaciones oficiales, pero que influyen igual o más. La manera en la que Álvaro Arbeloa ha construido esta convocatoria, por ejemplo, no responde únicamente a criterios futbolísticos. Hay un componente psicológico evidente, casi quirúrgico. Ha elegido perfiles que no solo saben jugar, sino competir bajo presión, que no se diluyen cuando el contexto se vuelve incómodo, que entienden que hay partidos en los que tocar bonito no sirve si no sabes sufrir.
Y eso frente al Bayern Múnich no es un detalle menor, es prácticamente una condición obligatoria. Porque el Bayern no te gana solo con calidad, te gana con insistencia. Es un equipo que repite patrones hasta desgastarte, como una gota que cae siempre en el mismo sitio hasta que la piedra cede. No hay prisa en su forma de atacar, pero tampoco hay pausa innecesaria. Todo tiene una intención clara. Cada pase, cada desmarque, cada presión. Y ahí es donde la convocatoria del Real Madrid empieza a cobrar aún más sentido. Arbeloa no ha querido solo talento, ha querido disciplina. No ha querido solo velocidad, ha querido lectura de juego. Porque enfrentar a un equipo que funciona como un reloj exige algo más que inspiración individual. Exige sincronización. Si te fijas, incluso en los jugadores que partirán desde el banquillo hay un patrón. No son nombres elegidos al azar. Son futbolistas capaces de interpretar distintos contextos de partido. Algunos están ahí para cerrar espacios si el encuentro se pone cuesta arriba. Otros para romper líneas si el marcador exige riesgo. Y otros simplemente porque tienen esa chispa que no se puede entrenar, esa capacidad de hacer algo distinto cuando todo parece bloqueado. Es una convocatoria pensada para múltiples escenarios, no para uno solo. Y eso revela algo importante: Arbeloa no espera un partido lineal. De hecho, todo lo contrario. Espera fases muy diferenciadas. Momentos en los que el Madrid tendrá que resistir sin balón, otros en los que deberá ser valiente y asumir riesgos, y algunos en los que simplemente tendrá que gestionar el ritmo, como quien baja las revoluciones de un motor antes de que se rompa. Porque sí, este tipo de partidos también se juegan con la cabeza, no solo con los pies. Otro detalle que merece atención es la gestión de los perfiles más jóvenes dentro de la convocatoria. No están ahí para aprender, están ahí porque pueden aportar. Y eso cambia completamente la narrativa. No es una experiencia formativa, es una apuesta real. Arbeloa les está diciendo sin palabras que confía en ellos en un escenario donde el margen de error es mínimo. Y eso puede ser un arma de doble filo. Porque la juventud aporta energía, atrevimiento, esa falta de miedo que a veces marca la diferencia. Pero también puede traer imprecisiones, decisiones precipitadas, momentos de desconexión. Por eso la mezcla con jugadores más experimentados es tan importante. Es un equilibrio delicado, casi invisible, pero absolutamente determinante. Mientras tanto, el Bayern llega con una sensación muy distinta. No necesitan demostrar nada, ya han estado aquí antes. Muchas veces. Y eso se nota en la forma en la que se preparan estos partidos. No hay ansiedad, hay rutina. No hay dudas visibles, hay automatismos. Pero cuidado, porque esa seguridad también puede jugar en su contra. Cuando estás tan acostumbrado a que las cosas funcionen, a veces cuesta reaccionar cuando dejan de hacerlo. Y ahí es donde el Madrid puede encontrar espacios, no solo físicos, sino mentales. Volviendo a la convocatoria, hay un elemento que destaca por encima del resto: la versatilidad. Varios de los jugadores seleccionados pueden desempeñar más de un rol, adaptarse a distintas posiciones según lo que demande el partido. Esto no es casualidad. Es una herramienta táctica clave. Porque permite a Arbeloa ajustar sin necesidad de cambiar piezas, modificar el dibujo sin revelar demasiado, sorprender sin hacer ruido. Y en un duelo de este nivel, sorprender vale oro. También es interesante observar lo que no está en la convocatoria. Porque las ausencias hablan tanto como las presencias. Jugadores que en otro contexto podrían haber entrado, pero que aquí no encajan en el plan. Decisiones que pueden parecer duras desde fuera, pero que responden a una lógica interna muy clara. No se trata de nombres, se trata de funciones. Y esa es una diferencia fundamental entre un equipo que compite y uno que simplemente juega. Además, hay una preparación invisible que no se ve en las listas ni en las alineaciones: el trabajo previo de análisis. El estudio del rival, la identificación de patrones, la anticipación de movimientos. Todo eso está integrado en la elección de cada jugador convocado. No es solo quien juega, es para qué juega. Cada futbolista tiene un rol específico en el guión que Arbeloa ha diseñado. Algunos tendrán protagonismo directo, otros serán piezas de apoyo, pero todos forman parte de una estructura que busca minimizar errores y maximizar oportunidades. Porque al final, de eso se trata.
De reducir el margen de lo imprevisible sin perder la capacidad de reaccionar cuando lo imprevisible aparece. Y si uno sigue profundizando, incluso el orden de los jugadores en la convocatoria puede interpretarse como una pista. No es lo mismo sentirse titular indiscutible que alternativa táctica. No es lo mismo salir desde el inicio que entrar en el minuto 70 con el partido abierto. Cada rol implica una mentalidad distinta. Y Arbeloa ha tenido que gestionar todo eso antes incluso de que el balón empiece a rodar. Por eso este partido no empieza en el césped, empieza en la cabeza de cada jugador convocado. En cómo interpretan su papel, en cómo asumen la presión, en cómo transforman la expectativa en rendimiento. Porque la presión está ahí, aunque nadie la mencione en voz alta. Está en el escudo del Real Madrid, en la historia del Bayern Múnich, en cada precedente, en cada comparación inevitable. Está en la mirada de los aficionados, en el análisis constante, en esa sensación de que cualquier error será amplificado. Y sin embargo, también está la oportunidad. La oportunidad de romper guiones, de desafiar pronósticos, de demostrar que las decisiones tomadas en la convocatoria no fueron casuales, sino parte de una idea más grande. Porque al final, todo vuelve a lo mismo. A esos 90 minutos que todavía no han empezado, pero que ya están cargados de historia, de intención y de significado. A esos 90 minutos que todavía no han empezado, pero que ya están cargados de historia, de intención y de significado, se llega también con una preparación física y estratégica que pocas veces se aprecia desde fuera. Cada jugador convocado ha sido evaluado no solo por su estado de forma, sino por su capacidad de recuperación, por su adaptabilidad a diferentes exigencias de ritmo y por su resistencia mental. Porque en partidos de esta magnitud, la condición física no es un simple requisito, es una herramienta táctica. Un sprint en el momento justo puede significar un contraataque decisivo, una recuperación ágil puede evitar un gol casi hecho. Arbeloa sabe que la forma en que sus jugadores encaran cada segundo, cómo gestionan la fatiga y cómo mantienen la concentración, puede ser la diferencia entre un resultado que pasará desapercibido y un resultado que quedará en los libros de historia. La convocatoria refleja además un cuidadoso balance entre perfiles distintos, veteranos que aportan calma y experiencia, jugadores de medio recorrido que combinan intuición con energía, y jóvenes con capacidad de sorprender, que aportan chispa y frescura a un equipo que no puede permitirse monotonía frente a un adversario tan metódico como el Bayern. Esta mezcla es un acto de malabarismo táctico. Cada futbolista tiene asignada una zona de influencia, un rango de acción dentro del esquema que Arbeloa visualiza para neutralizar al rival. Los laterales, por ejemplo, no solo deben defender, sino también ofrecer salidas rápidas, generar amplitud y servir de puntos de apoyo para transiciones verticales. Esa doble función exige concentración constante y lectura anticipada del juego, porque un paso en falso no solo compromete la defensa, sino que puede abrir un corredor que el Bayern aprovechará sin piedad. En el centro del campo, la complejidad aumenta. La convocatoria incluye jugadores que no solo distribuyen, sino que interpretan, que saben cuándo acelerar el juego y cuándo ralentizarlo. Porque frente al Bayern el tiempo se siente distinto, cada segundo cuenta y cada decisión puede tener consecuencias que trascienden la estética del juego. Arbeloa ha seleccionado perfiles que pueden cambiar el ritmo sin que el equipo pierda cohesión, y que al mismo tiempo, pueden proteger a los centrales cuando el equipo se ve obligado a replegarse bajo presión. Es un delicado equilibrio entre creatividad y contención, entre iniciativa y disciplina, donde cada jugador necesita estar sincronizado con sus compañeros y con la lectura de la situación que hace el entrenador. Más arriba, en la delantera, la convocatoria refleja una intención clara: romper líneas, generar desequilibrio y aprovechar la mínima oportunidad que el rival pueda conceder. Los delanteros no son solo finalizadores, son generadores de tensión. Se trata de crear situaciones incómodas, de desorganizar al Bayern incluso antes de recibir el balón. Arbeloa ha priorizado movilidad, inteligencia posicional y capacidad para asociarse rápidamente con los extremos y mediocampistas que llegan de segunda línea. Cada atacante tiene asignadas rutas de desmarque, zonas de arrastre y espacios de referencia que buscan abrir huecos en una defensa que rara vez se desordena, y aún menos cuando juega en casa. Pero hay otro detalle igualmente relevante: la gestión del grupo más allá de lo táctico. La convocatoria refleja también cómo Arbeloa maneja las expectativas individuales. Nadie está allí por casualidad, pero tampoco todos juegan con la misma presión. Los roles psicológicos están distribuidos con precisión, algunos deben liderar, otros sostener la calma,
y otros mantener la energía alta en el banquillo, preparados para entrar en el momento crítico y cambiar la dinámica del juego. Esta consideración sobre la psicología de cada convocado demuestra que para Arbeloa, el partido empieza mucho antes de que el balón ruede. Incluso el detalle de los suplentes es estratégico. No son simples reservas, son extensiones tácticas del equipo titular. Cada cambio potencial ha sido pensado para un escenario concreto: presión alta, repliegue defensivo, transición rápida, ataques posicionales. Es una red de seguridad que también funciona como arma ofensiva, dependiendo de cómo evolucione el partido. La versatilidad de la convocatoria permite que Arbeloa ajuste el sistema en tiempo real, manteniendo la sorpresa y dificultando la lectura del equipo rival. A nivel individual, algunos futbolistas representan más que su capacidad técnica, simbolizan continuidad, memoria histórica y liderazgo tácito. Están ahí para transmitir calma cuando la presión aprieta, para guiar a los jóvenes, para leer el juego desde la experiencia. Otros, en contraste, aportan imprevisibilidad, movimientos inesperados, cambios de ritmo que pueden romper la estructura defensiva del Bayern. Esta alternancia de perfiles dentro de la convocatoria es, en sí misma, una estrategia. Permite que el equipo combine orden y caos medido, algo esencial cuando enfrentas a un adversario cuya rigidez táctica es legendaria. Incluso la elección de los jugadores que arrancarán en el banco refleja un análisis profundo de cada detalle, no solo estado físico o técnica, sino lectura de situaciones específicas, afinidad para adaptarse a cambios de sistema y capacidad de impactar en momentos críticos. La convocatoria, en definitiva, es una declaración de intenciones, un manifiesto silencioso de cómo Arbeloa quiere que el equipo se mueva, reaccione y compita frente a un gigante europeo. Si prestamos atención a los números, la edad promedio del grupo, la combinación entre experiencia internacional y local, y la proporción de jugadores que han disputado partidos de alto riesgo, todo apunta a que la estrategia detrás de esta convocatoria es minuciosamente calculada. Cada ausencia, cada inclusión, cada decisión revela no solo un planteamiento táctico, sino una intención de construir un equipo capaz de gestionar presión, adaptarse y, en el mejor de los casos, sorprender. En resumen, la convocatoria del Real Madrid frente al Bayern Múnich no es solo una lista de nombres. Es un mapa estratégico, un conjunto de roles psicológicos y físicos perfectamente coordinados, un manifiesto táctico y un guiño de confianza a los jugadores seleccionados. Es, en pocas palabras, la primera línea de batalla antes de que cualquier balón toque el césped. Y si quieres seguir viendo cómo se desglosa cada detalle de esta preparación, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene en la continuación de este análisis te hará ver el fútbol con otra perspectiva. Si seguimos desgranando la convocatoria, uno de los aspectos más fascinantes está en la selección de los mediocampistas, porque aquí Arbeloa no ha buscado únicamente habilidad técnica o capacidad física. Ha buscado perfiles complementarios, un jugador que actúe como ancla, capaz de cortar líneas de pase y proteger a los centrales, otro con llegada desde segunda línea, que pueda aparecer sorpresivamente en el área rival, y un tercero cuya principal función sea conectar los distintos sectores del campo, distribuyendo el balón con criterio y velocidad, capaz de mantener la calma incluso cuando el Bayern ejerce presión asfixiante. Cada uno tiene instrucciones implícitas, no son solo futbolistas, son piezas de un mecanismo que debe funcionar en armonía, porque una fisura en la sincronización puede costar caro. En los laterales, la convocatoria refleja un doble propósito. Por un lado, tienen que cumplir la función defensiva clásica, marcar, cerrar espacios y anticipar las diagonales de los extremos bávaros. Pero al mismo tiempo se espera que sean catalizadores de transiciones rápidas, llevando el balón con decisión y buscando líneas de pase que abran la defensa rival. La elección de estos perfiles muestra que Arbeloa anticipa un partido de constante ida y vuelta, en el que la velocidad de reacción puede decidir oportunidades que a simple vista parecerían insignificantes. Un centro bien colocado desde la banda, un desmarque oportuno al espacio, pueden transformar una acción rutinaria en un peligro real. Arriba, la delantera convocada también merece un análisis pormenorizado. Arbeloa ha seleccionado jugadores con características distintas pero complementarias, un delantero centro capaz de fijar centrales y generar espacios, un extremo con capacidad de desborde y lectura de juego para combinar con el mediocampo, y otro jugador con movilidad que pueda caer a zonas interiores y confundir las marcas rivales. No se trata solo de atacar, sino de obligar al Bayern a adaptarse constantemente, a gastar recursos en marcar múltiples amenazas al mismo tiempo, y a intentar anticipar movimientos que nunca son exactamente los mismos.
Cada jugador tiene rutas de desmarque previstas, zonas de influencia, y criterios claros para decidir cuándo arriesgar el 1 contra 1 y cuándo mantener la posición. Otro detalle interesante es la forma en que Arbeloa ha construido la mezcla de experiencia y juventud. Los veteranos aportan calma y liderazgo tácito, transmiten seguridad a quienes todavía no han vivido este tipo de noches, mientras que los jóvenes traen chispa, imprevisibilidad y esa energía que en partidos tan intensos puede marcar diferencias sutiles pero decisivas. Esta combinación está presente en todos los sectores del campo, y su efecto es mucho más psicológico que puramente técnico. Un equipo que combina confianza y atrevimiento tiene más recursos para adaptarse a momentos inesperados, para resistir embestidas y para reaccionar ante imprevistos. Incluso la disposición de los suplentes en la convocatoria está cuidadosamente pensada. Cada uno no solo puede entrar por razones físicas, sino para aportar cambios tácticos inmediatos. Un mediocampista fresco puede incrementar la presión, un extremo puede generar desequilibrio en bandas, y un delantero de recambio puede modificar la forma de atacar, obligando al Bayern a reajustar su sistema. Arbeloa ha considerado estas alternativas incluso antes de que el partido arranque, dejando claro que el banco no es un simple lugar de espera, sino una extensión estratégica del plan de juego. Si profundizamos más, incluso el orden de los nombres en la convocatoria refleja jerarquías implícitas y roles psicológicos. Algunos jugadores aparecen primero no solo por protagonismo, sino porque lideran mentalmente al grupo, representan la estabilidad del equipo en situaciones de presión. Otros, colocados estratégicamente más abajo, son perfiles cuya función principal es actuar con precisión en momentos puntuales, cuando se requiera intervención rápida o inesperada. Cada posición en la lista tiene significado, y entender esto permite anticipar cómo Arbeloa planea gestionar el partido desde la dirección técnica. A nivel colectivo, la convocatoria muestra una intención clara, un equipo capaz de alternar fases defensivas y ofensivas sin perder cohesión. Los jugadores seleccionados han sido entrenados para interpretar el juego en función de diferentes escenarios, para reaccionar ante cambios de ritmo, y para mantener el equilibrio táctico en situaciones de alta presión. Esta capacidad de adaptación no es casualidad, es fruto de análisis detallados y de un conocimiento profundo de cada jugador. Arbeloa no ha dejado nada al azar, cada inclusión y cada exclusión responde a un criterio táctico, psicológico o estratégico.